Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión, Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Dios los bendiga en este hermoso día. Estamos transmitiendo desde la cabina de Ministerios Pan de Vida en su programa Vida Saludable. ¿Por qué Vida Saludable? Bueno, simple y sencillamente porque aquí hablamos de diferentes tópicos o diferentes cosas que hacen que nuestra vida sea enriquecida día a día más. Es importante entender que no existe financieramente nada bueno, no existe riqueza financiera, no existe abundancia, no existe felicidad plena si no tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Entonces, nosotros aquí en Vida Saludable hablamos acerca de todas estas cosas que son tan importantes. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es bien importante entender, hermanos, que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, así como un fabricante crea una televisión o crea un radio o crea alguna computadora. Tú no vas a llegar y solamente vas a empezar a enchufar los cables como a ti se te dé a entender, ¿verdad? Tienes que leer el instructivo. ¿Por qué? Porque tú los puedes conectar de la forma en que tú quieres conectarlos, pero la verdad es que puedes cometer errores, va a funcionar mal el aparato, o simple y sencillamente al momento de que tú lo hagas en base a tu propio conocimiento, pues no vas a descubrir todos los beneficios que tiene ese aparato. ¿Por qué? Porque solamente el que creó el aparato puede saber y puede explicarte a ti a través de un libro, a través de un manual, cómo es que funciona en su mejor forma, en su máxima potencia, ese aparato que tú acabas de comprar. Precisamente por eso es que en Vida Saludable nosotros utilizamos la palabra de Dios, no nuestro conocimiento, no nuestra palabra. Utilizamos la palabra de Dios para nosotros poderte guiar a través de lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Dice que Él nos crió con sus propias manos y sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, la palabra de Dios es el manual que nuestro Creador nos dejó para poder entender cómo podemos tener una vida exitosa, cómo podemos tener una vida saludable en Cristo Jesús y cómo podemos tener buenas relaciones con parejas, con hijos, cómo tener abundancia financiera, cómo tener salud y cómo llegar a la presencia del Padre. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, estudiar las Escrituras y de esta forma tener una vida más saludable. El día de hoy, hermanos, el Señor puso en nuestro corazón que compartiéramos un tema muy importante. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? Porque es importante entender, hermanos, dónde está Dios cuando yo lo necesito, porque muchas veces sabemos que fuimos creados por Dios. Muchos ni siquiera, hermanos, lamentablemente creen que fueron creados por Dios, hermanos. Mucha gente no sabe que fue creada por Dios. Entonces, por esas razones que tenemos bastante problemas en la vida. Dice que quien no sabe a dónde va ya llegó porque está perdido. Mucha gente no sabe a dónde va su vida, no sabe qué hay después de la muerte. Simple y sencillamente caminan por caminar, están perdidos, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar quién es Dios, dónde está Dios cuando más lo necesito, por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Pero antes de eso nos gustaría que nos acompañaras a ver un video muy bonito en el que pues vamos a hablarte acerca de ese Dios amoroso. Escúchalo. Si tú lo puedes ver a través de nuestra página website www.ministeriospanDeVida.org, ahí pues vas a estar viendo el video y vas a estar escuchando el audio. Si tú no estás escuchando a través de alguna radio cristiana, pues solamente vas a escuchar el audio, pero te invito a que disfrutes de este video que vas a ver y escuchar en este momento y disfrútalo. Bienvenido, soy tu amigo Giovanni Aparicio, te amo en el amor de Cristo y te doy la bienvenida. Gracias. Muy bien, hermanos, espero que este video les haya encantado como a mí me gustó. Espero que esta canción haya llegado a su espíritu,
haya elevado su espíritu a la presencia de Dios, porque recordemos que por medio de la alabanza es que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a entrar directamente al punto que vamos a tratar el día de hoy. Si ustedes tienen su Biblia y nos pueden acompañar en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer de lo que viene siendo del verso 15 en adelante. Habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco más y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí la palabra del Señor, aquí es Jesús hablándole a sus discípulos, hermano. Todos los que creemos en Jesús somos hechos coherederos del reino, así como Cristo es el Hijo del Dios Todopoderoso. Él es Dios. Él nos dio la autoridad y el poder de ser llamados también hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos de su reino. Toda la gente que seguimos su palabra somos discípulos de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque pues los budistas siguen a Buda, otras religiones siguen a otros ídolos, ¿verdad? Pero nosotros seguimos y conocemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso que ha mostrado su gran poder a través de los tiempos. Hermanos, es bien importante entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dice que si nosotros vamos a Génesis, dice la palabra de Dios que en el principio el verbo de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Dios es espíritu, hermanos. Bien importante. Aquí tengo algunas citas bíblicas, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es en Génesis 1:1, por si quieres ir a verlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué dice aquí? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Muchas veces, hermanos, vemos a muchísima gente que también vive vidas desordenadas. Hay un completo desorden en su vida y están vacíos. ¿Por qué razones, hermanos? ¿Por qué es que sucede que la gente vive estas vidas miserables? ¿Por qué esta gente vive vidas mediocres? ¿Por qué mucha gente sale y va de enfermedad en enfermedad o de fracaso en fracaso? Simple y sencillamente porque donde no está la presencia de Dios, donde Dios no pone lo que viene siendo su orden, todo simple y sencillamente se sale de control. Entonces, también el apóstol Juan nos dice algo bien importante. Él nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, hermanos, qué bonito. Dios ha estado en esta creación pues por siempre, porque Él la crió. Él crió absolutamente todo. Dijo Dios a través del verbo, ¿verdad? Dijo Dios: hágase la luz, se hizo la luz. Hágase el mar, se hizo el mar. Hágase los animales, se hizo los animales. Todo fue creado por lo que viene siendo la voluntad de Dios y a través de su verbo. Pero vemos algo bien importante. Dios también nos dio un ejemplo a seguir, hermanos. Dios, muchas veces el hombre está perdido. El hombre busca riquezas, busca poder, busca abundancia, busca felicidad, pero se pierde buscando todas estas cosas. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero nosotros no llegamos a entender eso. Nosotros siempre empezamos a buscar todo lo demás, empezamos al revés, ¿verdad? Empezamos a buscar todo lo demás, y cuando ya muchas veces en base a nuestro conocimiento, nuestra habilidad, se llegan a lograr ciertos resultados, la gente siempre se termina preguntando: ¿y ahora qué? Porque cuando la gente puede lograr hacer mucho dinero, mucha gente se afana día a día trabajando de sol a sol. Muchos mueren en base a
paros cardíacos o les da enfermedades por tantos estrés que tienen, ¿verdad? Por los que sus cuerpos son un poquito más fuertes, llegan a resistir, y si llegan a lograr el éxito financiero, lo que andan buscando, finalmente terminan siendo vacíos. ¿Por qué razón? Porque dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Bueno, existe siempre un vacío en el alma, en el corazón del ser humano. Y ese vacío, hermanos, no se puede llenar con absolutamente nada de esta tierra. Ese vacío, hermanos, tiene forma de Dios y solamente se llena con el Espíritu Santo de Dios. Precisamente por eso primero tenemos que buscar las cosas del reino, las cosas de Dios, el Espíritu Santo de Dios que more en nosotros, y de ahí todo lo demás se nos será añadido, ¿verdad? Aquí algo bien importante, hermanos, me gusta algo que dice que fíjense cómo Dios nos mandó a Jesucristo, su Hijo amado, para que fuera un ejemplo de vida, para que Él nos mostrara como un hombre pecaminoso o como un hombre que no tuviese absolutamente ningún poder. No quiere decir que Jesús ni no tuviera ningún poder o no fuese pecaminoso, pero estoy hablando absolutamente de la creación de Dios. Todos nosotros, recordemos que el pecado entró por el primer hombre, por Adán y por Eva, ¿verdad? Nuestros padres. Pero es bien importante llegar a entender que ese pecado, hermanos, ha venido a través de los siglos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El ser humano se ha corrompido a través de pecados, a través de cosas que ha sucedido con el tiempo, y nos hemos ido alejando de la gracia o de la voluntad de Dios. Por esa razón es que Jesucristo fue mandado, Él vino a esta tierra, ¿verdad? Tomó forma de hombre, encarnó en hombre. ¿Para qué? Para darnos un modelo de vida a seguir, para mostrarnos cómo un hombre a través del Espíritu Santo de Dios puede llegar a la presencia del Padre, ¿verdad? Por medio de Jesucristo podemos llegar a la presencia del Padre y podemos vivir una vida en santidad. Aquí nos dice Pablo en Filipenses 2, 6, 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjate algo bien importante. Él como cosa a que aferrarse. O sea, Dios no se aferró a ser Dios. Él no tiene absolutamente ningún tipo de orgullo. Él nos amó, Él entregó su vida, Él entregó esa sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Dios dijo, bueno, toda esta creación que yo creé, pues se ha perdido, se ha ido yendo buscando otras cosas, buscando otros dioses, buscando felicidades vanas, y no entiende que yo los crié para tener una relación directamente con ellos. No entiende que yo los crié para morar en ellos. No entiende que yo los crié para que me estén dando gloria, honra y alabanza. La vida que nosotros aquí vivimos, hermanos, es efímera, pasa muy rápido, hermano, pasa así, rapidísimo. Pero hay una vida, hay una promesa de vida después de la muerte, la vida eterna, pero también existe una condenación después de la muerte. Nosotros decidimos si en esta vida hacemos lo bueno, lo agradable ante los ojos de Dios, hermanos. Esta vida simple y sencillamente es un pequeño ensayo, es como una pequeña prueba, hermanos. Nosotros tenemos que estar en adoración, nosotros tenemos que estar en ayuno, nosotros tenemos que estar en comunicación con nuestro Creador. ¿Para qué, hermanos? Simple y sencillamente para que nosotros podamos ser coherederos del reino, entrar en su gracia, entrar en su gloria y tener una vida feliz, una vida sin enfermedades, una vida llena de salud, llena de amor, lleno de cosas bellas que el Señor ha creado para nosotros, pero por toda la eternidad, hermanos. Entonces, si nosotros aquí nos olvidamos que fuimos creados por un ser todopoderoso, el diablo nos ha querido engañar que fuimos creados o que venimos directamente de un chango. Eso es una gran mentira, hermanos. A medio de la teoría de Darwin, dice que nosotros fuimos creados por un chango, o fuimos descendencia, que hemos evolucionado, que el ser humano evoluciona y que todas las especies evolucionan, y que lo más probable es que nosotros seamos evolución de lo que viene siendo de un simio, de un chango, un mono, no sé cómo le quieras llamar, pero realmente eso es algo que realmente no tiene una ciencia lógica, hermanos. Hace poco estaba viendo en un programa que se llama Discovery Channel, y dice que la teoría de Darwin es echada hace poco por el suelo y que los científicos están confundidos. ¿Por qué? Porque del hombre que se tenía, o de el ser humano o la persona que aparentemente era como un chango, ¿verdad? El que era más antiguo, el que se tenía estudio que era más antiguo,
¿verdad? Se dieron cuenta que, según él decía, que caminaba la gente así, toda jorobada, toda hacia abajo, ¿verdad? Pero dice que se acaban de descubrir restos de seres humanos que mucho tiempo atrás ya caminaban erguidos. Entonces nosotros debemos llegar a entender, hermanos, que no debemos de poner nuestra confianza ni en la ciencia, ni en lo que el hombre dice, ni en la sabiduría del hombre, porque el hombre siempre se equivoca. La sabiduría del hombre no viene del hombre, hermano. La sabiduría eterna, la sabiduría perfecta, ¿verdad?, viene de nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí es donde se encuentra toda la verdad en este libro. Y este libro en ninguna forma nos dice que nosotros fuimos creación de un mono o de un chango. Aquí claramente nos dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza? Para que nosotros le estemos alabando, para que nosotros le estemos dando gloria, honra y honor. Nosotros, como nos sentimos tan vacíos muchas veces, hermanos, estamos honrando otras cosas. Muchas veces hay artistas que sabemos que están haciendo drogas, que sabemos que su vida está completamente perdida en el pecado. ¿Y qué es lo que hace la gente, hermano? La gente simple y sencillamente lo que está haciendo es estar teniendo admiración por esta gente. Mucha otra gente admira a narcotraficantes, a gente que hace bastante daño a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque no tienen un sentido de identidad, porque no conocen que fueron criados por un ser perfecto, por un ser santo, y como ese ser santo, nosotros debemos de llegar a ser también santos. Bien importante, hermano, que tú estés santificando tu vida día a día. Mira, en nosotros, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es bien importante llegar a entender que existe un solo Dios manifestado en tres formas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El poder de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Aquí nos damos cuenta que cuando Jesús vino a la tierra, cuando Dios tomó forma de hombre, se convirtió en hombre, ¿verdad? Encarnó, ¿verdad? Aquí nos hemos dado cuenta que cuando fue bautizado, cuando fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, que era su primo, ¿verdad? Dice que cuando él nació de las aguas, descendió de las aguas, ¿verdad? Dice que se abrieron los cielos y que el Espíritu de Dios en forma de paloma vino, se depositó sobre él, ¿verdad? Vino y estuvo sobre el Espíritu Santo, el poder de Dios, la conexión entre Dios y lo que viene siendo el hombre. Jesucristo era 100% divinidad y Jesucristo era 100% hombre. Y ahí estaba dando el primer ejemplo cómo nosotros, siendo hombres imperfectos, podemos conectarnos a través de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Porque si nosotros vemos, dice que cuando el Señor nos dio vida, nos formó a su imagen y a su semejanza. Nosotros somos mente, hermanos, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Es bien importante entender que dice la palabra que Él sopló aliento de vida. ¿Cuál es el aliento de vida? Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya está derramado sobre absolutamente toda carne, sobre toda carne, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre va a haber una guerra entre el bien y el mal. La carne, este cuerpo, hermanos, esto que va a perecer algún día, dice, polvo eres y al polvo volverás o te convertirás, ¿verdad? La carne, hermanos, siempre tiende a irse más hacia el pecado, a buscar las cosas pecaminosas de la vida. Ahora, existe también lo que viene siendo el espíritu. El espíritu siempre tiene necesidad de buscar a Dios. Lamentablemente, hermano, existe el poder del Espíritu Santo, que es el poder número uno, el Espíritu Todopoderoso, pero lamentablemente, hermanos, también existen espíritus de maldad. Existen bastantes espíritus que la gente, al momento de no llenarse del Espíritu Santo de Dios, de no llevar una vida de santidad, la gente empieza a buscar y empieza a equivocarse. Muy importante llegar a entender que esos espíritus tienen cierto poder, hermanos, pero simple y sencillamente el poder es muy limitado. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente, pero la palabra claramente lo dice, anda ¿cómo? O sea, no dice que es un león. El león de la tribu de Judá, el que llama que es el león de la tribu de Judá, es Jesús de Nazaret. El poder que tiene Satanás siempre va a ser una copia mal hecha, una copia limitada, una mala copia del poder sobrenatural que tenemos en nuestro Dios Jesucristo. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, como el Espíritu de Dios, cuando dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu de Dios y vino a posarse sobre lo que viene siendo Jesús, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta cómo hubo la conexión entre el ser todopoderoso, Dios todopoderoso, y un ser humano, un hombre. Jesús, siempre que estaba en algún problema, siempre que iba a hacer cualquier tipo de actividad, cuando iba a predicar la palabra, cuando iba a dar una enseñanza, cuando iba a echar fuera un demonio, siempre Él se conectaba
se apartaba, se iba a montes, iba a lugares, se apartaba y solo se ponía a orar, doblaba rodilla y se conectaba directamente a la presencia del Padre. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre conectados a la presencia de Dios. No importa la adversidad, no importa la prueba, no importa si estamos en victoria, no importa si estamos en un desierto, nosotros siempre tenemos que estar conectados directamente a la presencia del Padre. Bien importante, aquí claramente la palabra nos dice dónde, mucha gente me dice, Giovanni, pero ¿dónde mora Dios? Aquí nos dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bien importante, aquí la palabra dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, o sea, el Espíritu Santo de Dios mora en ¿dónde? En ti. Es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros vemos algo bien importante. Dios sopló aliento de vida, ese espíritu está en nosotros, también tenemos carne y en medio de esos dos está lo que viene siendo el alma. ¿Qué es el alma? Es como ese alumno. Ese alumno va a aprender. Mira, muchas veces tenemos a nuestros hijos son nuestros propios alumnos. Nuestros hijos no van a aprender de lo que nosotros digamos, nuestros hijos van a aprender acerca de las obras que nos ven hacer a nosotros, porque ellos aprenden en base al ejemplo. Entonces, muchas veces la gente está siguiendo las cosas de la carne y el alma se está contaminando, pero realmente la visión de Dios o el propósito de Dios era que por medio del Espíritu Santo de Dios conectado en nuestro espíritu, ¿verdad? Que el templo de Dios, la carne, nuestro cuerpo, fuese un templo donde el Espíritu glorificara en espíritu y en verdad a lo que viene siendo al Padre en todo momento. Pero bien importante entender que la carne es débil, la carne siempre se está yendo hacia el pecado. El espíritu en verdad quiere servir a Dios, pero existen muchísimas distracciones y por esa razón es que el alma se contamina. ¿Qué es lo que existe después de la vida? ¿Qué existe de la vida? Existe o condenación, o existe vida eterna. Todo depende del alma. ¿Qué pusiste en tu alma? Es como un disco duro. Si en este disco duro pusiste pura suciedad, pura cochinada, pura pornografía, pura mentira, pura infidelidad, puras cosas malas, hermanos, la verdad es que mira, no sirve. ¿Para qué quieres tener algo así? Simplemente lo vas a agarrar y lo vas a tirar, ¿verdad? Entonces nuestro Padre, así cuando venga a juzgar a vivos y a muertos, si ve que en nuestro disco duro, en nuestra alma, tenemos todas esas cosas que no sirven absolutamente para nada, simple y sencillamente lo va a arrojar al lago de fuego. Pero si nosotros en nuestra alma tenemos alabanza, tenemos adoración, tenemos la palabra de Dios, tenemos el amor de Jesús hacia Dios Todopoderoso, si en nosotros somos una réplica, una copia de lo que fue Jesús o de lo que es Jesús en esta vida, pues el Padre va a decir, mira, esto es digno de guardarse, esto es digno de juntarse. Cuando viene una persona, no recuerdo cómo se llamaban esas personas que juntaban el oro anteriormente, yo me daba cuenta en las películas que anteriormente para juntar el oro, bueno, donde venía una corriente de río que se veía que había una veta de oro en esa montaña, agarraban, metían una ollita, ¿verdad? Un baldecito y lo que hacían es que venía bastantes piedras, y ¿qué era lo que hacía? Lo echaban en un colador y ahí aventaban todas esas piedras y de ahí empezaban con ese colador a darle vuelta y todas las piedras iban siendo desechadas, pero solamente detenían las pepitas de oro que podían ellos juntar y las iban separando. Así va a ser en el final de los tiempos, hermanos. Todo depende de lo que tu alma, si tu alma ha sido santa, si tu alma ha escuchado a tu espíritu se ha conectado con el Espíritu Santo de Dios, tú has dejado que el Espíritu Santo de Dios tome control de tus pensamientos, de tus palabras, de tu acción, de tus obras. Si tú eres un ejemplo a seguir, si tú eres un ejemplo en el que muestras el amor de Jesucristo en tu vida, simple y sencillamente tú vas a relumbrar como el oro, serás apartado. Pero si simple y sencillamente no hiciste relumbrar tu alma como el oro y fuiste pecaminoso, hiciste muchos pecados, nunca te arrepentiste de tus pecados, nunca reconociste a Jesús como tu Salvador y como tu amigo, ¿verdad? Simple y sencillamente pues serás expulsado. ¿Por qué? Porque no te diste ningún valor a ti mismo. Entonces, muy importante, mucha gente dice, Giovanni, pero es que yo no siento la presencia de Dios. ¿Por qué yo no siento la presencia de Dios? Yo siento que Dios no está cerca de mí.
Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios vive y mora dentro de ti. La primera forma para nosotros poder llegar a sentir a Jesucristo, recordemos que Dios es espíritu. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tuvo un ministerio de 3 años y medio. ¿Qué era lo que le enseñaba a sus apóstoles? Bueno, Él simple y sencillamente les enseñaba obediencia, les enseñaba amor, les enseñaba perdón, pero les enseñaba a obedecer. Recordemos que a Dios le encanta tu obediencia. En todo momento Dios se va a glorificar en tu vida si tú le obedeces, pero si tú le desobedeces, bueno, tarde que temprano tú vas a tener un merecido. Y no con esto predico que tengas temor de Dios, porque muchas iglesias, muchos pastores se encargan de decir que si tú haces lo malo, bueno, vas a ser maldito. No, déjame decirte, todos hemos pecado. Y es más, todos ya estando dentro del ministerio, pecamos, hermanos, todos caemos. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, estamos en lo que viene siendo en este cuerpo que es imperfecto, siempre en pensamiento, en palabra, en acción, en obra, siempre de una forma u otra vamos nosotros a pecar. Job dice que todas las mañanas, él se humillaba ante la presencia de Dios. Toda la mañana él reconocía a Dios en su vida. Toda la mañana él hacía sacrificios y pedía perdón, tanto por sus pecados como los pecados de sus hijos. Por eso es que Dios lo tenía tremendamente bien bendecido. Dios lo tenía, le daba absolutamente todo, porque Dios entiende que nosotros podemos llegar a pecar, que nosotros podemos llegar a caer conscientes o inconscientemente, pero su amor es tan grande que Él nos perdona. Donde existe mucho pecado, hermanos, sobreabunda la gracia del perdón, no la condenación, la gracia del Hijo, la gracia de Jesús sobre lo que viene siendo nuestras vidas. Entonces, muy importante llegar a entender que Dios siempre nos va a amar. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios siempre nos va a llegar a amar. Mira, quiero que entiendas algo muy importante. Nosotros como seres humanos somos muy privilegiados. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él. O sea, es bien importante llegar a entender que aquí nosotros vemos algo. Dice que la ciencia dice que nosotros descendemos de un chango. Quiero que entiendas, el Espíritu Santo de Dios no mora en un chango. El Espíritu Santo de Dios no mora en una vaca. El Espíritu Santo de Dios no mora en un buey. El Espíritu Santo de Dios no mora en una planta. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. ¿Por qué es importante entender que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Porque Dios nos formó a imagen y a semejanza. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Es como el agua. El agua tiene una sola forma. Tiene lo que viene siendo una esencia líquida, pero también se hace gaseosa o también se vuelve sólida. Pero no porque sea sólida o no porque sea gaseosa deja de ser agua. Nosotros, si cerramos nuestros ojos, en este momento no vemos ni percibimos absolutamente nada, pero sabemos que hay vida. ¿Por qué? Porque podemos sentir ese espíritu. A Dios se le siente en el espíritu, ¿verdad? Y también tenemos alma, pero no el alma se separa ni del cuerpo ni se separa del espíritu, así como tu espíritu no se separa ni de tu carne ni se separa de tu alma. Somos 3 en 1. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo forma perfecta. Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Entonces, bien importante llegar a entender que si Dios te hizo a su imagen y a su semejanza, tú eres templo de Dios. Pero si tú eres templo de Dios, ¿por qué razones que estás contaminando ese templo? ¿Por qué razones que te emborrachas tanto? ¿Por qué razones que fumas tanto? ¿Por qué razones que haces droga? Yo lamentablemente anteriormente, hermanos, yo no entendía la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero también la palabra del Señor dice, pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué te hace libre? Del pecado, te hace libre de muchas cosas que tú vas haciendo por ignorancia, hermano, pero que cuando tú conoces la palabra de Dios, tú eres libre de todas esas ataduras, tú eres libre de todas esas cadenas que a través del tiempo Satanás ha puesto en tu vida, o de esas cadenas que no solamente fueron por culpa tuya, sino que por errores que se hicieron anteriormente, los antepasados, tus papás, tus abuelos, tus tatarabuelos. Todas esas cadenas vienen de generación en generación. Por ejemplo, si una familia viene de que se divorciaran los papás,
bueno, los hijos se van a seguir divorciando, los nietos se van a seguir divorciando, pero cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y como tu amigo, todas esas cadenas son rotas. ¿Por qué? Porque en su nombre existe poder y existe perdón de pecados. Entonces, nosotros, hermanos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Miren, cuando uno anda en el mundo, uno, ¿qué es lo que hace? Yo todos los días tomaba, muchas veces ya me terminaba de mi dinero. Yo me iba a las discotecas en México, trabajaba en la hotelería, me acababa el dinero. Y cuando me acababa el dinero, como quería seguir emborrachándome, yo tomaba de las sobras que había ahí. Todas las sobras de los turistas, de los borrachos que dejaban ahí, yo me los tomaba. Yo no me daba cuenta si había saliva en esas sobras o no. Yo me tomaba todo eso, hermanos. Era algo triste. Muchas veces llegué y me llevaban mis amigos así en forma de aguilita, como decimos en México, pues me tiraban. Yo no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento. Entonces es algo bien triste, hermano, que cuando nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, nuestra vida está vacía, nuestra vida está desordenada. Muchas veces creemos que estamos en la felicidad y buscamos una felicidad. Yo creía que cuando yo estaba tomando, que cuando estaba con mis amigos, que cuando estaba fumando, cuando hacía drogas, pues yo me sentía en control, me sentía que estaba bien, me sentía que estaba en onda, me sentía completo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Era solamente una felicidad limitada. ¿Por qué? Porque después me sentía vacío, después me sentía culpable, después traía lo que viene siendo cruda, no solamente física, sino cruda moral, de no haberme acordado de las barbaridades que había hecho. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú estudias la vida de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti. Cuando tú, hermano, cuando tú decides seguir a Jesucristo y cuando Dios pone en tu corazón el bautizarte, es bien importante llegar a entender que los niños cuando son pequeños no tienen por qué ser bautizados. La palabra de Dios no habla que un bebito tenga que ser bautizado. ¿Por qué? Porque para que tú tengas que ser bautizado, tú tienes que ser consciente de tus pecados. Tienes que ser consciente. Se ha comprobado que el ser humano a los 18 años en adelante ya empieza a tener conciencia de quién es realmente. Hay algunos casos que son antes, pero usualmente de los 18 en adelante el ser humano ya empieza a ser consciente de lo que viene siendo de sus actos. De los 16 años en adelante ya empieza a ser consciente de sus actos. Entonces, cuando tú decides bautizarte en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa las aguas bautismales? Significa cuando tú vas hacia abajo, significa que tú estás muriendo al viejo yo. No es una muerte física, es una muerte espiritual. Tú estás muriendo al viejo yo y resucitas. ¿En quién? Resucitas en Cristo Jesús. Y en ese momento, cuando tú decides, ¿verdad? Esa sangre también significa no solamente la tumba, sino significa la sangre de Jesús, sumergiéndote en la sangre de Jesús, siendo limpio todos tus pecados, toda tu suciedad, arrepintiéndote de todo lo que hiciste en el pasado y siendo una nueva criatura. Y cuando tú sales de esas aguas, el Espíritu Santo, así como Dios, cuando Jesucristo subió de las aguas, el Espíritu Santo de Dios vino a morar sobre él, vino a posarse sobre él, ¿verdad? Entonces, bien importante llegar a entender que cuando tú sales de las aguas, el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo viene a darte testimonio de quién, de Jesús, del que vino a morir por ti en la cruz, del que te compró a precio de sangre y te compró a precio de sangre para que tú glorifiques el nombre de Jesucristo, para que tú glorifiques a Dios en espíritu, en alma y en verdad, que estés siempre glorificando la presencia de Dios en tu vida, que tú seas un evangelio viviente, que cuando la gente te vea diga: wow, ve lo que hizo Dios con esa persona. Ese hombre era imperfecto, ese hombre era un borracho, esa mujer era una prostituta, ese hombre era un vendedor de drogas, ese era un hombre asesino. Dios siempre va a necesitar tu pasado para él poderse glorificar en tu presente. Pero bien importante, ¿cómo es la primera relación? ¿Por qué es que no sentimos a Jesús en nuestra vida? ¿Por qué muchas veces decimos, pero es que Dios está tan lejos de mí? Mucha gente piensa que Dios es una teoría. Mucha gente piensa que Dios simple y sencillamente es un invento. Mucha gente no sabe que existe un Dios. Y sabes una cosa, hermano, Dios no está allá arriba como creemos. Mucha gente, yo he escuchado que dice, es que Diosito está muy arriba y no me escucha. No te equivoques, Dios mora en ti.
Dios mora en el aire, Dios está en absolutamente toda su creación, porque toda su creación por Él y para Él fue criada, hermano, para que se diera gloria y honra a su nombre. Hermano, los científicos se siguen equivocando, los científicos siguen descubriendo animales bajo el océano, los científicos siguen sorprendiéndose de las maravillas que Jesucristo, nuestro Padre, hizo en su perfección. Entonces, ¿quién es el ser humano para querer llegar a entender las cosas de Dios? Con lógica, con nuestra mente humana no podemos llegar a entender esta creación. Dios no hizo esta creación para que nosotros la entendamos, hermano. Dios hizo esta creación para que nosotros la disfrutemos y glorifiquemos el nombre de su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, wow, qué Dios tan grande tenemos, Señor, te luciste en esta creación. A mí me encanta subirme con mi familia en uno de mis carros, irme rumbo a la montaña, irme rumbo al río. Y mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué vas para hacer para allá? Cuando yo voy para allá, yo veo esos pinos tan grandes, yo veo esos ríos, esos arroyos, o el océano, cuando llego al océano, o en esas montañas, cuando voy rumbo a la montaña y veo esas montañas nevadas, hermano, yo puedo sentirme tan pequeño y a la vez tan privilegiado, porque de todas esas cosas grandes que hizo Dios, nosotros fuimos su mejor creación. ¿Por qué? Porque nos hizo, siendo tan pequeños, nos hizo tan grandes. ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, hermano, si tú eres creación de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, ¿por qué es que tú estás profanando ese espíritu, ese templo? ¿Cómo lo profanas? Lo profanas con lo que hablas, lo profanas con tus palabras. Muchas veces, en vez de estar dando gloria y honra, estamos maldiciendo, estamos diciendo groserías, estamos diciendo cosas que no edifican absolutamente para nada a nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra alma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces estamos haciendo drogas, alcohol, estamos fumando? ¿Por qué estamos desvelándonos tanto? ¿Por qué estamos peleando uno con otro? ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque no entendemos que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos que está Él en nosotros. Fíjate que hace tiempo yo escuché algo que decía que un hombre en alta mar iba en una nave, en un navío muy grande, en un barco muy grande, pero ese navío vino una tormenta y pues se hundió. Y él fue el único sobreviviente. Llegó a una isla. ¿Por qué? Porque se aferró a un madero grande y llegó a una isla. Y cuando llegó a esa isla empezó a tratar de buscar entre los escombros que allá había. Empezó a buscar a ver si alguien había sobrevivido. Y pues no había sobrevivido absolutamente nadie más que él. Entonces él empezó a llorar amargamente. Y dice, wow, Señor, ¿por qué tú me trajiste aquí? ¿Por qué, Señor, no me quitaste la vida? ¿Cuál es la razón que tú me trajiste aquí a este lugar tan desierto? Pero finalmente se resignó y empezó con las cosas que había sobrado, empezó a formar una pequeña cabañita, empezó a juntar comida y empezó a adaptarse a esa nueva vida. Después de un tiempo, un día que regresa a su casa, también había habido una tormenta y un rayo había incendiado lo que viene siendo su casa. Y cuando ve que todo se pierde, cuando ve que está incendiada su choza, cuando ve que todo está perdido, que no puede recuperar nada, empieza a clamarle a Dios, pero no a clamarle, más bien a reclamarle. Dice, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué te hice yo, Señor, para que tú me hicieras esto? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Pero por qué razón fue que lo hiciste? Y Dios no contestó absolutamente nada. Este hombre simple y sencillamente se durmió maldiciendo. Al siguiente día, ¿verdad? Cuando se despertó, vio que venía un navío, una lancha directamente hacia él. Y él, sorprendidísimo, cuando llega hacia los marineros, le dice, ¿pero cómo se dieron cuenta que yo estaba aquí? Y le responde el capitán, vimos tus señales de humo. Entonces muchas veces, hermano, muchas veces nosotros creemos que porque no escuchamos a Dios, que porque no sentimos a Dios, Dios está lejos. Dios nunca está lejos de su creación. Dios está más cerca de lo que tú te imaginas, hermano. Pero tienes que tener esa humildad de reconocerlo. Mira, me gusta algo tan importante. Aquí muchas veces aquí me gusta la historia de Job. Mira, a diferencia de este hombre que maldijo al Señor, ¿qué fue lo que dijo Job? Dice, aquí dice Job, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjate algo bien interesante. El Señor le había quitado, bueno, no el Señor, Satanás, Dios había permitido que Satanás le quitara su esposa, sus hijos, su riqueza, lo había enfermado,
le había quitado sus amigos, le había quitado absolutamente todo. Y a diferencia de la persona que te dije que empezó a maldecir a Dios y empezó a decir, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? ¿Por qué eres tan injusto? Ve lo que hizo Job. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hermanos, vemos aquí que Job era un hombre demasiado justo. Aunque estuvo la adversidad, aunque estuvo la prueba, nunca se quejó de Dios. Y cuando tú no te quejas de Dios, hermano, es cuando Dios te va a dar en abundancia. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Yo no sé si has perdido un familiar. Yo no sé si te secuestraron a alguien. Yo no sé si perdiste tu casa. Yo no sé si algún familiar tuyo fue violado, si tú fuiste violado. Yo no sé si estás en alcoholismo. Yo no sé si estás en drogadicción. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Dios. Y Dios siempre tiene un propósito en cada cosa que sucede. Dios siempre tiene un propósito en tu vida. Y no importa por lo que tú estés pasando, puedes hacer dos cosas. Uno, maldecir a Dios, como la primera historia del que había el náufrago, o puedes bendecir a Dios como lo hizo Job, ¿verdad? Cuando Job bendijo a Dios, simple y sencillamente Dios lo honró. ¿Por qué? Porque le devolvió todo lo que le había robado y le dio muchísimo más en abundancia. Pero muchas veces nosotros solamente queremos adorar a Dios cuando nosotros ya somos cristianos. Queremos solamente adorar a Dios cuando estamos en victoria, cuando nos está yendo bien, cuando Dios nos está bendiciendo, cuando se nos está dando absolutamente todo a manos llenas. Decimos gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa cuando está la prueba? ¿Qué pasa cuando está el desierto? ¿Qué pasa cuando no tenemos ganas de orar, hermanos? Cuando Dios nos dice tienes que orar, tienes que ayunar y no tenemos ni ganas de ayunar ni ganas de orar, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando vamos y de todo modo no sentimos a Dios? ¿Quiere decir que Dios se alejó de nosotros? Déjame te digo algo bien importante. Dios nunca se aleja de ti, solamente se esconde tantito de tu presencia. Y tú dirás, a ver, Giovanni, barajéamela más despacio. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que Dios no se aleja de mí, solamente se esconde un poquito de mí? Claro que sí. Dios muchas veces, hermano, se esconde tantito de ti para calibrar tu corazón, para ver si realmente tienes una madurez espiritual o solamente es emoción. Porque no solamente debemos de servir a Dios cuando Dios nos está dando, debemos bendecir a Dios absolutamente en todo momento. Debemos de bendecir a Dios tanto por la bendición como por la prueba, tanto por la abundancia como por la escasez. ¿Por qué? Porque Dios es el que da, Dios es el que quita, y nosotros tenemos que buscar a Dios siempre en espíritu y en verdad, no solamente por lo que Dios nos puede dar, sino porque Dios vive en nosotros y porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre y no nos pertenecemos más a nosotros, sino que nos pertenecemos a Él. Entonces, si tú me dices, Giovanni, pero yo he sido un pecador, ¿cómo quieres que Dios me escuche? Dios no me escucha a mí. ¿Sabes tú que Dios te escucha más a ti cuando Jesucristo vino a esta tierra y estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, toda esa gente que se creía muy religiosa? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Verdad? Que realmente al reino de Dios iba más por delante, más las prostitutas, los cobradores de impuestos que ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad? Sin haber visto, sin haber tenido, habían creído en Dios. Tú tienes que creer que existe un Dios, pero no solamente tú tienes que creer que existe un Dios, tú tienes que estar plenamente convencido en tu corazón de que Él existe, de que Él te ama, que no importa el pecado, Él vino a morir en esa cruz del Calvario por ti, Él te ama, Él te perdona, y esa sangre también, y esa vida eterna, también esa promesa tiene acción en tu vida y en la vida de tu familia. Entonces lo que tú tienes que hacer es solamente reconocer que eres pecador, solamente decirle, Señor, ¿sabes qué? La regué, me he portado mal, cometí muchísimos errores en mi vida, pero Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón, Padre. Yo reconozco que tú eres Dios, reconoce el nombre de su Hijo amado Jesucristo en tu corazón, reconoce que Él vino a morir en esa cruz del Calvario por ti, y cuando tú haces eso, mira, no importa si conoces Biblia, no importa si tienes religión, no importa si conoces doctrina o no conoces, lo importante es que conozcas el nombre de Jesucristo en tu corazón, que te aferres a Él, que entiendas que la presencia de Dios está en absolutamente todas partes y está en todas personas. Por eso, si la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios está derramado sobre toda carne,
quiere decir que eso también te incluye a ti. ¿Cómo puedes tú llegar a sentir esa presencia de Dios? Empieza a hablarle. No, mucha gente me dice, es que yo no sé cómo orar. No existe realmente una fórmula para orar. Jesús nos vino a enseñar la oración universal, el Padre Nuestro, pero realmente a Jesús no le gusta el rezo. Muchas veces rezar significa repetición de palabras, oración significa petición. Así tú empiezas a orarle desde el fondo de tu corazón y dile, séle honesto, dile, mira papá, realmente yo no sé orarte, yo no sé decirte cosas bonitas, pero yo quiero decirte que te necesito, yo quiero decirte que me siento triste, yo quiero decirte que sin ti yo no puedo vivir, yo quiero decirte que eres importante en mi vida, yo quiero decirte que te amo. Empieza a hablarle de esa forma, empieza a clamar a Dios, empieza a hablarles desde el fondo de tu corazón, y si te quiebras y sientes ganas de llorar, llora, hermano, porque Dios nunca ignora un corazón constricto y humillado. Es preferible, para Dios es más agradable esa oración que sale del corazón, que cuando vienes con bastante conocimiento y que sabes cómo que no se tiene que hacer primero esto y luego esto y luego esto. ¿Quién te dice que Dios tiene lógica? ¿Quién te dice que tú conoces cómo ganarla al favor de Dios? No, hermano, bien importante, solamente acércate a Él, acércate, clámale, porque muchas veces queremos que otra persona ore por nosotros y vamos ante pastores, vamos ante ministros, vamos a otra persona, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. No, Dios también te escucha a ti, porque el Espíritu Santo de Dios también puede morar en ti. Solamente es que tú le des esa autoridad. Dice la palabra, aquí yo toco, ¿verdad? Y si me abres, entro y ceno contigo. Deja que Jesús, hermano, si Dios toca tu vida, deja que Jesús entre y cene y more en ti, hermano. Porque si Dios mora en ti, Dios Jesucristo va a morar en ti en espíritu. Cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, a Pedro le dijo, cuando le dijeron que si el maestro no pagaba por ahí los impuestos, ¿verdad? Él le dijo, bueno, ve al lago, ve al mar, tira lo que viene siendo el anzuelo, ¿verdad? La red o lo que viene siendo la cuerda, perdón. Tira la cuerda y saca el primer pez, y el primer pez que saca un dracma y paga tanto tus impuestos como los míos. Ahora, bien importante, eso era algo ilógico. ¿Cómo es posible que un carpintero, de oficio carpintero, le estuviese pidiendo a Pedro, que era de oficio pescador, lo que tenía que hacer? Yo creo que Pedro ha de haber sacado cientos o miles de pescados antes de que Jesucristo le pidiera eso. Y yo no creo que nunca hubiese sacado por ahí de la boca del pescado una moneda, ¿verdad? Pero simple y sencillamente Pedro obedeció. También cuando le dijo a sus apóstoles, le dijo, vayan al pueblo que está cercano y ahí encontrarán una burra y lo que viene siendo un pollino. Pídanle lo que viene siendo al dueño y díganle que la van a ocupar y que después el maestro se las va a regresar. Imagínate, hermano, qué ilógico. Es como si tú mandaras a la Mercedes-Benz, ¿verdad? Si tú eres pastor o tú estás con algún pastor o con alguien, ¿verdad? Y de pronto vayas con una persona quizás a la Mercedes-Benz y le digas al gerente, ¿sabes qué? Me voy a llevar este carro, pero después te lo traigo. Lógicamente no te lo van a soltar, mas sin embargo ellos obedecieron. En otra ocasión Jesucristo le dijo, cuando vayan en este pueblo y vean a un hombre que trae un cántaro y lleva agua, métanse ahí con él a esa casa. Si tú te das cuenta, en el antiguo Israel los hebreos no eran los hombres los que traían agua, los que traían agua eran las mujeres. Pero ¿por qué razón Jesucristo le estaba pidiendo estas cosas ilógicas a sus apóstoles? Porque les estaba enseñando a obedecer. Porque si podían obedecer ciegamente al que veían, podían también estar preparados para obedecer. Los estaba preparando para el Espíritu, en verdad, para Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que simple y sencillamente cuando obedecieran, lo obedecieran sin estar preguntándose, sin estar dudando, los obedecieran en fe. ¿Para qué? Para cuando Él se fuera y el Espíritu Santo de Dios viniera, cuando Jesucristo volviera en espíritu, lo podrían seguir obedeciendo. Porque si podían obedecer a lo que veían, también podían obedecer a lo que no veían. Si no podían obedecer a lo que estaban viendo, mucho menos iban a obedecer a lo que no estaban viendo. Entonces, bien importante entender algo. El Espíritu Santo de Dios es espíritu. No lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Mora en ti. Cierra tus ojos. Pídele a Dios, mora en mí. Ven a mí, empieza a hablar al Espíritu Santo. Él es Dios, Él está más cerca de ti. Él no está en los cielos, Él está aquí en la tierra. Él es el consolador. Gracias a Él, Él está clamando al Padre por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él está gimiendo por nosotros, por nuestros pecados. Él nos da el ministerio, Él nos da el llamado, Él nos da los dones, Él nos da la abundancia, Él nos redarguye, Él nos enseña, es el líder. Él es absolutamente
todo. Él es Jesucristo en espíritu. Cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, en ese cuerpo estaba limitado para estar absolutamente en todas partes al mismo tiempo, pero en espíritu Él puede estar tanto aquí conmigo como puede estar allí contigo. No importa en qué país del mundo estés, Él está. El Espíritu Santo de Dios está ahí y está con cualquier otro familiar. Por eso la oración tiene un gran poder, porque cuando tú oras y tú declaras y lo pides en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios ¡pum!, puede ir a tocar. Si tienes a un familiar enfermo, si tienes a un hijo en drogadicción, no importa que tú estés a miles de kilómetros de distancia, tú pídelo aquí y el Espíritu Santo, recordemos que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Está en todas partes al mismo tiempo. Es omnisciente y es omnipotente. Todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe y está en todas partes. Entonces tienes que llegar a entender que el Espíritu Santo de Dios está en ti, mora en ti. No importa si eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de vivir en las tinieblas y ven a la luz verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso la palabra del Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí está diciendo, y vendré a ustedes. ¿El Espíritu de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo de Dios viene a darte testimonio de Jesucristo. Él es Dios, hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios en ti, es cuando tu vida empieza a cambiar. Por esa razón, hermano, no te preguntes más si Dios está cerca o Dios está lejos. Dios está más cerca de ti de lo que tú te imaginas. Entonces, hermano, esta prédica pues termina aquí porque nuestro tiempo en la radio es muy limitado, solamente es 1 hora. Yo te pido, hermano, que si esta palabra tocó tu corazón y llegaste a entender que eres un pecador y que necesitas de Jesús, yo te pido que hagas una oración muy sencilla. Ahí donde tú estás, solamente cierra tus ojos y haz una oración muy sencilla. Yo te voy a guiar y solamente tú repite, pero no escuches solamente mis palabras. Siente en tu corazón que es Dios, que es el Espíritu Santo redarguyéndote, es el Espíritu Santo tocándote. Yo no puedo darte absolutamente nada, pero el Espíritu de Dios que mora en ti, Él puede transformar tu vida. ¿Estás listo, hermano? Muy bien, hermano. Entonces solamente te pido, cierra tus ojos y ahí donde estás di, Padre Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Padre, que he pecado en pensamiento, palabra, acción y obra. Reconozco, Señor, que tú eres Dios, Padre. Reconozco que tú viniste a esta tierra a morir en esa cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y que subiste al cielo y estás a la diestra del Padre. Reconozco, Padre amado, que tu sangre, Padre, me puede limpiar de todo pecado, Padre amado. Te pido que tu sangre limpie todos los pecados en mi vida, Señor. Padre amado Jesucristo, yo creo en ti, creo en tu nombre lo grabo en mi corazón y en mi alma. Padre Jesús, yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca jamás lo borres de ahí, Señor. Reconozco que tú eres Dios, Señor, y que tu Espíritu Santo caminará conmigo, Señor, hasta cuando vengas por mí, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, si tú hiciste esta oración, si tú te arrepentiste de corazón y aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu amigo, camina a través de su Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que venga en ti y Él te va a dar testimonio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo? ¿Quién será Jesucristo? El Dios único y verdadero. Yo me despido, te bendigo en el nombre del Señor. Deseo que el Señor bendiga el fruto de tus manos y que siempre, hermano, camines bajo la dirección de su Santo Espíritu. Dios te bendiga hoy y siempre. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida.
Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriospanDeVida.org www.ministeriospanDeVida.org, donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriospanDeVida.org.